Bienvenidos a una nueva historia del Ojo del Terror. Esta historia tratará sobre brujería y apariciones. Es por eso que la titulamos La familia del bien y el mal. Esta historia será narrada en primera persona y será anónima, ya que es una persona cercana y por respeto a su privacidad. Está basada en hechos reales. Cuando les cuento esta historia, se siente una gran presencia y miedo. Esta historia comienza el 24 de noviembre del 2005, en el fallecimiento de mi bisabuelo. Mi abuelo y bisabuelo practicaban la brujería y adoraban a la muerte. Fue así que empezaron a hacer las apariciones cuando las personas estaban solas. ¿Ustedes llegaron a notar lo que ellos practicaban en la santería? ¿Era muy notorio o eran muy discretos? Realmente mi bisabuelo era muy conocido porque hacía magia negra y magia blanca. Entonces, se podría decir de que pues sí era muy notorio. Pero pues mi abuelo era como, por así decirlo, más discreto. Sin embargo, querían elegir a una persona como su sustituyente después de mi abuelo. Ok, entiendo. Justamente cuando mi bisabuelo falleció, pues son 3 hijos, y la mayor es mi mamá. Entonces, da el caso de que al principio ella tenía, bueno, no sabemos cómo llamarlo, si era un don o una maldición, porque ella fue la primera en enterarse en que mi bisabuelo había fallecido cuando no les habían hablado y ni siquiera les habían avisado. Entonces mi mamá se acercó con mi abuela y le dijo: mi abuelo pues murió en tal y tal, y pues mi abuela la tomó a loca. Y cuando les llamaron y les dijeron: acaba de fallecer, pues le dijeron: ¿quién te dijo? Entonces pues creyeron que hasta ahí había quedado. Sin embargo, durante el tiempo que fue pasando, mi bisabuela empezaba a aparecer en sus sueños como tratando de meterla a la santería, ¿no? Entonces era como que pues muy notorio, y pues mi abuelo se empezó a volver un poco más discreto. Pero por ejemplo hay una muerte cerca de donde vive, y si era de que siempre que pasaba y llevaba algún alimento, le dejaba algo. Entonces era de que pues nos llevaba de pequeños y decías como de ¿qué es eso? Pero cuando fuimos creciendo era como que de decir qué miedo, ¿no? Porque era de que en tu familia pues estaba. Y pues llegó un momento donde mi mamá rechazó, ahora sí que por así decirlo, ese mandato, o no quería seguir los mismos pasos porque le enseñaron completamente todo y ella simplemente se alejó. Pero vivía con su esposo, su pareja, en esa casa, y había un cuarto en especial en el que se aparecía y quería ahuyentar a su esposo. Entonces, pues era de que todo el tiempo se le aparecía a él en especial, como queriéndolo echar. Y pues llegó un momento donde mi mamá se metió en la religión y decidió alejarse de mi abuelo. Entonces, pues ahora sí que después de eso empezaron a suceder muchas cosas, y pues es donde al principio lo veía normal, porque era de que escuchabas ruidos, escuchabas canicas, escuchabas que se caía algo, y habiendo nada en el techo. Eso decías tú: ay, han de ser los gatos. Lo veían tan normal que lo tomaban como algo muy común. Pero los sueños de mi mamá no se detenían. Era de que todo el tiempo soñaba con lodo, soñaba con agua,
era de que todo tenía un significado. Al principio veíamos como de qué será, pero poco a poco fue descubriendo un poco eso. Sin embargo, llegó un momento donde mi abuelo, pues, no sé cómo le hizo, continuó durando la muerte y no sabemos si mi bisabuelo o mi abuelo habrán hecho un trato, pero empezaron a suceder muchas cosas en esa casa, en especial cuando son días de celebrar su aniversario. Y precisamente ya me tocó una ocasión en la cual pues su primer aniversario es en el día que falleció. Pues le prendieron una vela, pero ese día fue una noche muy oscura en la cual todos pues mi abuela, mi abuelo decidieron hacer tamales. Mi familia estaba, como por así decirlo, reunida, pero mi casa quedó muy oscura, donde solo quedaron las velas como de celebración a su presencia, pero se apagó todo y nos quedamos mi prima y yo. Y lo peor de todo es de que ni siquiera había ruido con los vecinos, no había nada. Nosotros no le quisimos dar vuelta a la situación, porque sí nos habían comentado de que, pues, no, lo típico de que cuando son aniversarios se aparecen, vuelven, te saludan, pero era de que esa presencia ya no venía como cualquier otra. Se estaba disfrazando. Se estaba disfrazando, así es, porque ¿cómo explicar por qué ahuyentar a las demás personas del lado de mi mamá y que solo a ella le sucediera? ¿Por qué no tomar a sus hermanos? Si realmente era un espíritu, o el espíritu de mi abuelo, el bisabuelo, ¿no? Entonces es como que no te lo explicas, y ese día pues fue la primera vez que lo sentí. Entonces lo disfrazamos, nos subimos con los demás, estuvimos viendo videos de terror, todavía tuvimos la valentía, ¿no? Y pues al principio sentíamos normal, pero después dijimos no, porque si es un día celebrando a una persona muerta, no era correcto. Entonces ese día pues me tocó bajar a mi casa yo sola, mientras mis abuelos esperaban los tamales. Pues me fui a acostar y tuve que agarrar la valentía y decir, no pasa nada. Me estaba mensajeando con mi prima y me dijo, oye, ¿estás haciendo ruido? Estaba absolutamente en silencio, no había nadie en mi casa y yo estaba en mi cuarto. Y justamente dicen que en el cuarto en el que yo estoy es donde se aparece. Entonces era de que yo trataba de tomar la calma. Me seguía mandando mensajes de que, oye, ¿en serio no estás haciendo ruido? Se escucha cómo están tocando nuestra pared, nuestro suelo, cómo están haciendo ruidos de sillas. Le digo, es que en serio no soy yo. Mi prima tomó la decisión de quedarse con su hermano más pequeño, y lo tomamos normal, ¿no? Esa fue la vez que me tocó a mí. ¿En algún punto llegaron a pensar que eran cosas de su imaginación, o en algún punto ustedes decían, no, me lo estoy imaginando, me estoy sugestionando, o muy dentro de ustedes sabían que lo que estaba pasando sí era real? Pues, bueno, ya sabemos que cuando somos adultos, a veces la ignorancia o el querer disfrazarlo, lo vemos como algo normal. Y como niños, a veces decimos, nada más nos quieren espantar. Porque, sinceramente, era de que como son dos casas, una arriba y una abajo, pues escuchábamos ruidos todo el tiempo arriba. Y era de que al principio decíamos, es que están haciendo ruido y lo normal. Y lo dejamos pues por mucho tiempo, y llegó un tiempo donde le preguntamos a mis tíos y bueno, a mis primas, donde le dijimos, oye, pues, ¿qué es lo que, no? Como jugando, ¿qué es lo que hacen
en la noche o qué es lo que están haciendo, que pues se escucha ruido, ¿no? Es que decimos, no, es que a veces como que son molestos. Nos decían de que ellos no hacían nada de ruido. Nada de ruido. Y era de que te quedabas como que lo estoy imaginando. Y mis tíos lo decían, ay, es que no se escucha nada. O es que te estás haciendo ideas en la casa. Y es lo normal que te va a decir un adulto, ¿no? Claro. Sí, cuando quieres, ahora sí que... Tapar el sol con un dedo. Ajá. Disfrazar la realidad. Sí, sí. Sabiendo la situación, porque todos son conscientes de que mi abuelo tiene una muerte. Mi mamá muchas veces lo ha regañado de que, oye, ya basta, o sea, y la esconde. De hecho, un día nos espantamos porque entramos a su cuarto y vimos una luz roja. Cuando nos acercamos estaba la muerte ahí y fue como que escalofriante porque es de que pues, lo ves así de la nada y decir, o sea, yo no adoro eso y, o sea, yo respeto lo que quieras, pero sí da miedo porque se sabe que al final de cuentas sí existe. Que siguieron con las mismas tradiciones, de parte de tu... Ahora sí, de que la persona que falleció, ¿siguieron esas mismas tradiciones de la magia blanca que hacían? ¿O siguieron por otro camino? Realmente no sé si lo ha practicado personalmente mi abuelo, porque mi abuelo conoce de él. No sé si, o sea, por ejemplo, él era de que atendía, era como curandero, entonces, no sé, él asistía y todo, pero justamente es donde pasaba la situación de que, pues, como nadie siguió lo mismo, no sé si hayan acudido a él en algún momento porque se cambiaron de lugar, entonces no puedo confirmar completamente. Pero, sinceramente, tenemos como la duda de si habrá ofrecido algo a alguien. Porque después del fallecimiento de ese abuelo, empezaron a suceder muchas cosas. Principalmente a él le empezaron a pasar muchos accidentes, donde ha estado al ras de la muerte. Creo que es algo que no puede salir así porque si no, una vez que entras, pues ya no hay vuelta atrás porque te estás metiendo con algo que existe, ¿no? Como creo muchas veces lo hemos comentado en nuestras familias o así, que como existe el bien, pues existe el mal, ¿no? En este caso, yo tengo un familiar que pues por respeto no voy a comentar su nombre, pero se dice que le aventaron una brujería. Un día esta persona estaba normal y un día en su sala se quita los tenis, sube los pies pues a una mesita y se da cuenta que su pie se empieza a hinchar. Se empieza a verlo como que a lo mejor camine mucho. Trata siempre de verlo al lado positivo, ¿no? Cuando de repente vuelve a ver su pie y su pie se le hinchó en forma de un sapo. O sea, ¿cómo te explicas eso? O sea, son cosas que dices, wow, o sea, ¿cómo, no? Entonces ella evidentemente se espantó y buscó ayuda, ¿no? Fue con una persona igual, curandera, y le dijo, ¿sabes qué? A ti te acaban de aventar pues sí, un hechizo, ¿no? Te aventaron un sapo trabajado. Es por eso que el sapo se le manifestó en su pie. Sí, sí he visto muchas situaciones, digo, a veces no hacen las películas porque sí, ¿no? Porque sinceramente yo creo que son cosas muy difíciles de que a veces incluso aunque no quieras tienes que acudir a un mismo grupo y es de que pues no, yo he escuchado historias de que hay unos que son más poderosos que otros, entonces es donde entras en una incógnita de ¿es real o no es real? Y pues yo creo que mayormente lo tratamos de disfrazar, ¿no? Que queremos como de, va a pasar. Es simplemente mala suerte, es un mal día, o es esto, o me lo imaginé. O a veces incluso tú te lo crees, y si lo cuentas a alguien y dicen, ay, por favor, o no, Sí. o sea, ¿qué chiste me estás echando? Entonces, es muy difícil la situación porque no hablamos de una persona, hablamos de una familia que pues ahora sí que pues está metida en algo y tal vez no todos lo sepan.
Claro, porque al final del día es una lucha contra el bien y contra el mal. Pues sí, bueno. Y recuerden, hay que tener Cuando cuidado empezaron con la a familia que suceder tenemos estos y con las personas accidentes, con las que nos rodeamos, mi abuelo. pues nunca sabemos quiénes son en realidad. Lo empezaron, le cayó un agua hirviendo, y principalmente en sus piernas es donde ha tenido más las lastimadas. Incluso le dio diabetes y es donde siempre estuvo muchas veces en peligro porque pues sabemos que en la diabetes una anestesia lo puede matar. Sí. Sí. Entonces, Bueno, y de la parte del área de la salud, a veces no solo tenemos que ver de parte de exámenes clínicos y todo ese ámbito, también tiene que ver las partes de las vibras o envidias que te puede tener otras personas. sí, de hecho justamente es donde hay mucho en la familia de que la envidia y demás. Porque creo que evidentemente muchas veces, incluso nosotros, ¿no? De que, ay, siento un dolor en la cabeza, ¿no? Te dan tal pastillita, toma, no se te quita. Ay, que te dan una pastilla más fuerte y nada, ¿no? Muchas veces existe todo tipo de gente que no cree en estas cosas, ¿no? Que, ay, es un dolor, se te quita. Pero si te vas más allá, te pudieron haber echado ojo y a veces tus enfermedades no siempre son médicas, sino que si lo vemos del lado de lo malo, no sabemos que te pudieron haber echado las personas que te rodean, incluso hasta tu propia familia. Es increíble, ¿no? Cómo puede venir desde tu propio entorno y como comentabas, de que pues a veces no sabemos cómo es nuestra familia o las personas en las que nos rodeamos y es donde pues a veces no te lo crees, pero es así, ¿no? Es así. Y así pues los accidentes continuaron, incluso uno de mis hermanos tuvo un accidente, o sea, ha tenido sinfines de accidentes, pero el más grave ha sido un golpe en la cabeza donde se quedó sin memoria temporalmente. Entonces es donde te preguntas, ¿realmente son casualidades? Y siempre me digo, ¿qué me sucederá a mí? Desde las intenciones, aunque tengas intenciones malas con esa persona, no tienes que usar esa magia negra, pero mayormente la gente que tiene ese conocimiento va desde esa malicia, de ese rencor que quieren hacer, y sí, afectan a uno. O con el mismo acto que hagas, sientes la vibra mala que te está echando esa persona, y uno va pensando en eso, si habrá hecho bien, habrá hecho mal, y va dañando poco a poco en tus pensamientos esos acontecimientos que vayan pasando. Y sí, la verdad, puede ser un mal ojo, también puede ser un acto de brujería negra, porque la blanca es buena. Siento que no existe brujería buena. No. Siento que es mala. O sea, no lo podremos determinar como que es buena porque al final le estás haciendo un mal a alguien. Y creo que muchas veces lo que causa envidia no es como lo que traes puesto, en dónde vienes. Siento que es más tu esencia, cómo eres tú como persona, cómo te ven las demás personas, ¿no? Porque pues a lo mejor todos pudiéramos traer un buen teléfono, una buena chamarra, unos buenos tenis, pero a veces eso no es lo que causa envidia cómo eres tú, ¿no? Tu actitud, tu esencia, el cariño que la gente te tiene, ¿no? Me pregunto, ¿a qué se deberá eso? O sea, ¿vendrá, no sé, de algún mal que tengan en familia? O, bueno, muchos le dirán como una enfermedad o ¿qué se imaginarían ustedes? Siento que es como las personas que son psíquicas, o por ejemplo, de tu parte de tu familia que vienen de generación en generación, que practican la magia, ahora sí que la magia de diferentes ámbitos, buena o mala. Esa de generación en generación puede ser si tú lo aceptas o no, y hay algunas veces que como no lo aceptas,
viene un encadenamiento malo hacia ti, o eso estás pensando, porque no seguiste esa ramificación familiar de parte de ellos. Entonces sí siento la verdad que es una cadenita de parte de tu árbol genealógico. Y también las ideologías que desde pequeño nos inculcan, siento que también es muy importante. Un ejemplo es en mi familia, de parte de mi bisabuela, una de sus hermanas, en una fiesta de 15 años, una de esas personas le tenía mucha envidia y en una galleta o en los snacks que daban a los 15 años, ya ven que ponen un centro, y en una de esas galletas se le ofrecieron directamente solo a su hermana, no a mi bisabuela. Bueno, a ella. Entonces tenía un mal esa Galleta. Tenía un mal. Entonces no se la comió, no quiso, se paró a bailar, y quien se la comió fue mi abuela, bueno, mi bisabuela. Entonces ella pasaron como al siguiente día se empezó a sentir mal, tuvo síntomas como si estuviera decaída, como si le faltara su esencia, porque normalmente ella es estar activa, estar haciendo actividades todo el tiempo, ahora sí como ama de casa, y también estar haciendo el súper, todas esas cosas, ¿no? Entonces poco a poco se fue decayendo y fue desarrollando más enfermedades. Y su aspecto físico se notó notoriamente porque se le veían unas ojeras muy, muy marcadas, la piel estaba pálida, se le empezó a caer el cabello, las uñas igual estaban muy delgadas, y poco a poco se fue decayendo como si fuera literal una flor, se fue marchitando. La verdad sí fue muy impresionante porque hay algunas veces en las que ella no se sentía como si estuviera aquí, en ese momento. Se sentía como en otro plano. Ella estaba como si le estuviera poseyendo su alma, estuviera en otro lado, sus pensamientos estuvieran en otro lado. Y era muy impresionante porque interactuabas con ella. Era como si estuviera en un trance, no fuera ella o otra cosa estuviera dentro de ella. Y fue impresionante. Dio mucho miedo porque hicieron muchos análisis, como les decía, nos vamos de parte de la ciencia para ver si los doctores, siempre nos vamos por la ciencia, para ver si sí o no, y no veían nada. Eso era lo demasiado sospechoso, y se fue desencadenando enfermedades que sí las pudieron detectar, pero no sabían en sí la fuente. La fuente de todo eso, por qué empezó a aparecer esas enfermedades. Entonces, tuvieron que hablar con alguien que practica brujería para ver si le habían hecho algo, porque en realidad, percibiéndola así, y entrabas a la casa y la veías a ella, era impresionante si la conocías, porque tenía demasiada alegría, transmitía, ahora sí que lo más bonito, y de repente se apagó, ya no era ella. Entonces, fue... no sé mucha información de parte de cuando le hicieron la sesión, fue ahí en casa, y sí confirmaron que le habían hecho un mal en esa parte de que les digo de los 15 años, de parte de la comida. Por eso a veces dicen que tenemos que tener mucho cuidado en los alimentos que nos dan y las intenciones que nos los están dando. Cualquier bebida o cualquier, no sé, galleta, es muy, muy, muy importante. Porque la verdad tenemos que conocer, como les decía anteriormente, a esas personas. Ahora sí que hay que conocer a esas personas a fondo. Sí da mucho miedo, ahora sí que da mucho miedo esto, pero hay que saber afrontarlo y estar bien informados, porque por ejemplo, les decía ahorita lo del caso de mi familia, no sabíamos, nos fuimos del lado de la ciencia, obvio. Sí, siempre, yo creo que mayormente, pues como decíamos, ¿no? La ignorancia o el querer ocultar algo, con tal de no creerlo, lo tapamos con otra situación o otra realidad que no existe. Sí, siento que siempre tratamos de ser optimistas, de ser positivos, cuando muy dentro del fondo de nosotros sabemos que el mal existe, ¿no?
Yo tengo un familiar, un tío muy cercano a mí, y se separa de su pareja. Él no creía en nada de esto, brujerías, que fantasmas, apariciones, o sea, nada, ¿no? Entonces él empieza a vivir solo con su perrito. Dice él que se acuesta y en la noche sentía como se le subía el muerto, cosa que a él nunca le había pasado, ¿no? Para él la primera vez fue como de normal, ¿no? O sea, trato de pensar que no fue eso, que yo me lo imaginé, que estaba soñando, demás. Y esto se volvió muy repetitivamente. Diario que se dormía, diario que se le subía. Decía que él, o sea, todavía ni lograba conseguir el sueño profundo cuando él sentía como desde sus piernas se le iba paralizando el cuerpo, ¿no? Y él decía, no entiendo, ¿no? Él decía, en su mente decía, ¿por qué si los perritos ven a los fantasmas, por qué mi perro no se despierta, ladra y me despierta? Cosa que pues nunca sucedió, ¿no? Y es lógico porque se dice que los perritos ven fantasmas, ven presencias, porque el perrito nunca hizo nada, porque nunca despertó así, dormía pues en sus piernas, ¿no? Y sí, bueno, también no sé, nunca se imaginó que tal vez lo sentía también. Es un muy, muy punto. La verdad nunca me había puesto a pensar algo así, pero ahorita que lo mencionas, pues es muy interesante, ¿no? Porque él, te digo, como les cuento, era de que ya se dormía y literal no lograba conseguir el sueño cuando ya sentía como se le iba paralizando todo el cuerpo. Y así diario. No sé si esto se deba a que él no creía o que él decía que eso no existía, que se le empezaron a presentar estas cosas como para que él dijera, sí existe lo malo y sí existe gente mala. Pues, bueno, yo he escuchado situaciones en las que muchos saben que existe, pero dicen, no, su ideología es, prefiero no creer, porque mientras más crees, más existe, ¿no? Más te sugestionas, claro. Pero, pues al final de cuentas, yo creo que en algún momento alguien en nuestra vida, pues, lo vive, ¿no? Ahora sí que a veces para nosotros es muy común el estrés, el cansancio, pero tal vez no sabemos realmente si solo es eso o si es otra cosa, ¿no? Pero sinceramente todas las situaciones que viví con mi familia sí me da miedo, porque es de que no sabes, tal vez solo me hagan alguna maldad del fantasma, la presencia o lo que quieras, pero ¿y si en algún momento quiere poseer el cuerpo de alguien o busca otra cosa? ¿Qué crees que es algo que yo muchas veces me he preguntado y no logro encontrar una respuesta? Y yo digo, ¿cuál es el afán del fantasma de mover cosas, de escuchar ruidos? O sea, no me lo explico. Un día yo durmiendo, esto es algo que me pasó a mí hace no mucho. De grande, la verdad es algo que les puedo jurar que hasta el día de hoy no sé qué fue eso. Estaba yo sola en mi casa, no había nadie. Me quedé dormida con la luz apagada, porque muchas veces me gustaba dormir con la luz prendida, ¿no? Ese día decidí apagarla. Me quedo dormida y me despierto. Cuando yo me despierto, abro mis ojos y veo al techo. Cuando yo me quedo viendo al techo, o sea, me quedé como 2 segundos así, ¿no? Mirando el techo y escuché como me dijeron Jackie afuera de mi puerta. O sea, de verdad yo en el momento no supe si contestar, porque aquí viene lo interesante, lo escuché con la voz de mi mamá. Escuché como mi mamá me habló. Yo en el momento me quedé así como, no entendía qué estaba pasando. Agarro mi teléfono, veo la hora y eran las 4 de la mañana. Yo así como veo la hora y como que regreso a la normalidad y dije, estás sola. ¿Qué fue lo que acabas de escuchar? De verdad yo sentí una necesidad de pararme y me desperté con muchísima sed. O sea, de verdad como si no hubiera tomado agua en días. Pero era más mi miedo que yo decía, ¿qué hago? Entonces me paro
me armo de valor, prendo la luz, agarro mi teléfono y abro la puerta. O sea, de verdad, mi cuerpo estaba, no sé, estaba en shock, yo no entendía. Tomé agua y no les miento. Mientras yo iba tomando el agua se me salía de aquí, o sea, de la desesperación que yo sentía. Me regreso, abro la puerta del cuarto de mi mamá, no hay nadie. Abro la de mi hermano, no hay nadie. O sea, me regreso a mi cuarto, así, de verdad, muy sacada de onda, muy asustada, y me vuelvo a dormir. Al otro día me quedé pensando en todo lo que yo había escuchado, o sea, era la voz de mi mamá. Pero yo no le quise contar a nadie porque dije, no me van a creer, van a decir, estaba soñando. Y de verdad no les miento, 3 días me quedé pensando, ¿lo soñé o fue real? Lo soñé o fue real. Pero yo dentro de mí sabía que había sido real. Hasta el día de hoy no les podría decir qué fue eso, qué fue lo que yo escuché, no sé qué pasó, pero lo que sí les puedo decir es que fue la voz de mi mamá. Y después de ahí se desataron cosas muy feas en mi casa. Cosas que no tenían explicación. Mi hermana pequeña decía que veía a alguien, que la perseguía. Mi hermana ya no se quería dormir en mi cuarto. El papá de mi hermana falleció cuando mi hermana tenía 3 años. Actualmente mi hermana tiene 7 años. Y el día que su papá falleció, mi hermana caminó hacia el closet y mi hermana estiraba los brazos. Cuando mi mamá se da cuenta de esta acción, mi mamá voltea y no hay nadie. Mi mamá nos explica mi hermana quién le estiraba los brazos. Pasó y en mi actual casa se empezaron a desatar cosas. Mi hermano aparecía con rasguños en el cuerpo, con marcas, o sea, que dices, ¿cómo sucedió eso? O sea, no creo que tú solo te rasguñes en las noches. La novia. Ojalá, ¿no? Pero como iban pasando los días, mi hermana tenía más miedo. O sea, mi hermana de verdad ya no se quería ni bañar sola, no se quería quedar sola. O sea, de verdad, ella tenía un miedo que de verdad no nos lo explicamos. Y hagan de cuenta que un día ya no era normal lo que pasaba en mi casa. Fueron a hacer como una tipo limpia con incienso, rezando, del lado de lo bueno, ¿no? Inclinándonos más en lo espiritual. En lo religioso. Uh-huh. Sí. Entonces empiezan a incenciar los cuartos. Mi hermano tiene un don para esto. Mi hermano sabe rezar muy bien, sabe tener una comunicación muy buena con Dios, pero en este caso era una batalla entre el bien y el mal. Cuando terminamos de rezar, mi hermano nos dice, ¿saben qué? Este ser, esta presencia se manifestó en el cuarto mío y de mi mamá. Mi hermano lo vio 2 veces cómo se manifestó en mi cuarto y cómo se manifestó en el cuarto de mi mamá. De verdad, si ustedes hubieran estado ahí, las velas tronaban al momento que rezábamos. Nos trabábamos, o sea, algo horrible. Después de ahí le dijimos, no perteneces aquí, vete, esta no es tu casa, esta no es tu familia. Prendíamos velas y no les miento, las velas eran de vidrio y los vasos tronaban. O sea, de verdad, algo horrible. En una ocasión pusimos una vela y así estaba la vela y al otro día, o sea, literal la vela se deshizo y se manifestó la Santa Muerte. O sea, de verdad son cosas que no logro entender. Nos decían que era el espíritu de mi hermana, pero creemos que si hubiera sido él, ¿por qué asustaría a mi hermana? Y mayormente las personas que son más pequeñas son las que pueden ver a esos seres. Bueno, el espíritu de tu hermana hubiera sido algo bueno, o se hubiera ido en paz, o hubiera tenido esa paz de que tuvo una buena vida, o sea, se fue feliz, no con una angustia. O hay unos ejemplos de que los espíritus de personas que murieron en ese lugar por alguna tragedia, la misma angustia que sintieron en ese momento se queda en el lugar. Entonces la transmiten a las nuevas personas que habitan en ese lugar. Pues es que miren, sinceramente cuando alguien fallece yo creo que nunca es bueno que se quede un espíritu. Y bueno, como se ha visto ahora sí que en muchas películas y yo creo que hasta en la vida real, es de que siempre van a querer adueñarse del cuerpo de un niño. Y son o sea,
especialmente porque son los primeros que los ven. Es como que de, ay, me vio, entonces puedo agarrar, ahora sí que tomar como recipiente su cuerpo. Claro, porque son almas limpias, almas que no tienen malicia, son almas puras, inocentes, a comparación de personas como nosotros, ¿no? Que pues ya hemos hecho travesuras o cosas así, pues un niño está limpio, no Además, conoce la maldad. Ellos lo creen, que es lo más fuerte, ¿no? Porque, bueno, sinceramente, no voy a decir que nunca he visto o escuchado algo, era muy consecutivo realmente. Nunca, ahora sí que nosotros no hicimos como ustedes, ¿no? De que hacer una limpia, que pues mi familia era religiosa. Entonces, de que decían, ah, ya con eso. Sin embargo, yo me peleaba muy seguido con mis hermanos y sentíamos como la presencia de un niño. Especialmente era en el cuarto de mi papá y de mi mamá. Y pues era de que ellos trabajaban casi todo el tiempo en la noche. Entonces era desde la tarde hasta la noche. Entonces un día yo agarré, les dije, ¿me van a ayudar a limpiar? Me dijeron, no. Dijeron, ahorita voy. Y yo dije, bueno, yo ya estaba moviéndome. Dije, a ver, como no me van a ayudar, pues saben qué hagan ustedes. Y ya me encerré en el cuarto y puse mi teléfono a cargar. Sentí como alguien pasó por detrás. Yo estaba acostada en la cama. Sentí como pasó alguien. Mi teléfono apareció prendido. Yo les dije, ¿entraron al cuarto? Les dije que no entraron. Dijeron, ¿estás loca? Nadie entró a tu cuarto. Y dije, ay, seguramente sí. O sea, me quise hacer la idea de que sí entraron, ¿no? Y cerré con seguro. Que fue lo peor de todo, es que cerré con seguro. Y se les juro que se escucharon pasos atrás de mí. Y mi teléfono volvió a aparecer encendido. Entonces, me hice la loca, me dormí. Ya no. En otra ocasión, uno de mis hermanos, pues nosotros éramos muy tremendos. No voy a negarlo, ¿no? Pero, pues, era de que a veces que estaban nuestros amigos afuera salíamos. Pero un día decidimos quedarnos en casa, teníamos toda la casa iluminada. Ya a lo lejano, uno de mis hermanos se asomó. Primero vi un perro normal. Y en cuanto se acercaba a la sombra, el perro tuvo 5 cabezas. Cuando nosotros quisimos asomarnos y ver, desapareció y se lo contaba. Y lo bueno es de que a veces se siente la reconfortación cuando tus padres te creen. Claro. Pero no siempre les contábamos todo porque era de que cosas tan consecutivas es como de algo tenemos, pero preferíamos evitarlo, ¿no? La situación otra vez con el niño era de que, de hecho, una vez sí nos pasó en familia, estábamos todos en la sala y nuestro cuarto estaba con la luz apagada. Había un mueble muy alto, ni siquiera estaba inclinado, no había nada que tirara. Se cayó una hoja y una pluma. Sinceramente lo ignoramos, dijimos, fue el viento. La ventana ni siquiera se veía la cortina moverse, ¿no? Qué ingenuos éramos. Sí. Qué ingenuos. Ya, bueno, otra vez nos quedamos solos. Mi papá tenía la costumbre de que primero se iba mi mamá, luego mi papá tenía la costumbre de que cerraba la puerta completamente. Entonces nosotros no, a menos de que nos escondieran nuestros teléfonos o de que tuviéramos un encargo, nos metíamos. Un día, en la noche, ya nos íbamos a ir a acostar. Teníamos solo una luz prendida en nuestro cuarto y en la sala, lo demás oscuro. Y daba el caso de que estábamos los 3 en nuestro cuarto. Escuchamos un golpe y dijimos, ¿qué fue? Salimos, no vimos nada. Lo tomamos como de, algo se cayó, punto.
No se quedó ahí. Se volvió a escuchar otro ruido y la puerta de mis papás estaba medio abierta. No tuvimos explicación porque tenía una toalla, podía traer la puerta, nosotros vimos cuando mi papá cerró la puerta. Nada más ni la cerramos. La dejamos así. Nos quedamos en nuestro cuarto. Yo creo que a veces se nos hace costumbre el vivir todo ese tipo de cosas que ya no lo ves como algo anormal. Lo haces tan normal que ya no le tomas tanta importancia. Y pues a veces es muy fuerte porque lo más difícil es cuando te pasan las cosas a ti solo, ¿no? La verdad yo siento que me ha pasado que un familiar cuando he ido a su casa, con esa presencia siento que ya tiene esa familiaridad de que está ahí, y eso siento que es un error de parte de, porque pasan cosas de que se mueven del lugar, él no está en ese momento pero sabe que cerró, como comentas, cierra la puerta o dejas tus llaves en algún lugar o tu teléfono y dices, pues lo movió del lugar o algo, o dices, pues, o es tu paranoia, ¿no? Pero él sabe que hay una presencia y eso es un gran error, y aceptarla, más que nada aceptarla. Entonces fui esa vez a su casa y recuerdo que había dejado las llaves, las había dejado colgadas. Recuerdo muy bien porque tiene, en la parte que abre su puerta, en la parte de atrás tiene para colgar sus llaves. Y entonces luego está pegada a la escalera. Y recuerdo que nos pusimos a hacer algo, hicimos la comida, no me acuerdo, empezamos a hacer una actividad. Entonces después ya al final, cuando ya nos íbamos a ir, necesitaba las llaves para abrir de nuevo. Las llaves no estaban ahí, estaban en la parte de la escalera, ya casi subiendo. Y a mí sí digo, pues vi cómo las colgó, ¿no? Y nada más era él y yo. Entonces fue muy extraño y él empezó a hablar como diciendo, no me muevas las cosas, como ya aceptando que estuviera ahí. Y a mí se me hace algo inaceptable, porque esa persona ya debería de estar en otro lado, en otro plano, ya debería ser su alma libre. Eso es algo muy impactante. Esa vez que fui con él y me fue relatando que le hicieron una sesión y esa persona que estaba en esa casa era su abuela, porque él era muy apegado a su abuela. Entonces lo estaba acompañando, lo estaba protegiendo, pero para mí, yo sentía, no le dije, porque ahora sí que son sus pensamientos y su no lo voy a cambiar, la verdad. Su creencia. Sí, su creencia. Entonces, pues ahora sí que me quedé con eso, pero la verdad me dio mucho miedo, me ha dado mucho miedo regresar. Y sí, es más que nada dejar que esas almas se vayan al siguiente plano. Yo creo que es como dices, ¿no? Lo vuelven tan anormal porque tengo un tío que él decía que en sus sueños él luchaba con una entidad y decías, ¿cómo vas a luchar en tus sueños con alguien, no? Uh-huh. Pero él decía que era una fuerza inmensa la de esta persona. No se explicaba qué era, porque él en sus sueños cuando volteaba hacia abajo y tenía patas de perro, pero nunca le podía ver la cara. Y que se peleaban, literalmente se peleaban, o sea, luchaban, ¿no? Era una fuerza, dice él, que esta persona tenía, que él se despertaba y así, literal, donde él sentía que le pegaba, cuando él despertaba le dolía que los hombros, o sea, como si de verdad se hubiera peleado, ¿no? Y decían que esta persona, en el plano astral, era su casa donde mi tío vivía. Esta persona estaba luchando por su casa. Incluso en el sueño le dijo, quien gane se queda con la familia y con la casa. Obviamente a él le empezó a dar mucho miedo porque los sueños eran diario. O sea, diario luchaba con esa persona y él dice, es que a veces siento que ya no puedo contra él. Va con un santero y le dice, ¿sabes qué? En la coladera deja semillas.
y el santero le dijo que esta persona era una persona enana, o sea, era una persona humana, pero él en lo astral era, pues se camuflaba como un perro, un chivo, como él quisiera, pero en la vida real él había sido un hombre enano. Entonces para ellos era normal de que échenle semillas a la coladera para que él esté tranquilo y no nos moleste. Obviamente no es algo normal. No, eso es como alimentar su presencia, ¿no? Claro. Y también hay que ignorar, entre más ignoremos esas presencias, menos se manifiestan. Bueno. Y también le das menos poder al hacerles ese caso. Claro. Es que justamente es lo que me he preguntado, ¿no? De qué es mejor, o sea, saber que está ahí, ignorarlo o simplemente tratarlo, porque a veces es muy difícil, porque al final de cuentas te acostumbras a algo. Claro, y ese es irónico. Lo ignoro, pero sé que está ahí. O le hago caso, pero es estarle dando pauta que siga. O sea, es algo que dices, no sé qué hacer. Pues sí, pero bueno, ahora sí que en mi historia, ¿no? Pues no es, como comentabas, no es tan fácil decir me voy de esta casa y dejo la presencia, porque a veces no es la casa. A Somos veces nosotros. Ajá, es la misma persona que lo trajo o que te lo hayan mandado. Claro. Entonces, pues, y más cuando es familia, no es como que le puedas decir, ay, muérete ya y Sí. que se acabe todo. O a veces incluso en la muerte, sigue ahí y busca otro lugar en donde caber. Pero bueno, Realmente no sabemos si está entre nosotros. Así que recuerden, si quieren saber si alguna de estas entidades habitan en su casa, en su familia o en ustedes mismos, recuerden llamar al Brujo Mayor de Catemaco. Llamen ahora. Después de esta historia escalofriante, llegó la hora de despedirnos. hasta pronto. Y recuerden que esto es El Ojo del Terror. Hasta pronto. Hasta Hasta pronto. pronto. Ya decimos, y recuerden Esto que es El Ojo del Terror. Hasta ¿Sí? pronto. Esto Ok. es, y recuerden, esto es El Ojo del Terror. Ajá. 1, 2, 3. Después de esta historia escalofriante, llegó la hora de despedirnos. Hasta pronto. Ya, sí. No, sí. tienes que decir eso. Corre otra vez. Llegó la hora de despedirnos. Hasta pronto. Y esto es El Ojo del Terror. Eso tienes que decir, y esto es, para que nosotros digamos, El Ojo del Y le Terror. hacemos así. Espérense. ¿Capiscas? Después de Después de esta historia escalofriante, llegó la hora de despedirnos. Hasta pronto. Hasta pronto. Ajá. 1, 2, 3. Después de esta historia escalofriante, llegó la hora de despedirnos. Hasta pronto. Hasta pronto. Iba a Ay, decir bueno, que ya, hasta yo digo pronto. hasta pronto. Ya. Ya. Otra vez. Dices hasta pronto, yo digo, y recuerden que esto es El Ojo del Y a las Terror. 3 decimos El Ojo del Terror. 1, 2, 3. Después de esta historia escalofriante, llegó la hora de despedirnos. Hasta pronto. Y recuerden, esto es El Ojo del Terror. ¡Ay, Yami! Ay, Otra vez.